Evangelio del día sábado 6 de enero de 2024. Sábado del tiempo de Navidad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. ¡Feliz Navidad! Sí, todavía estamos en tiempo de Navidad. Ciertamente ya en unos días, en poquitos días, habremos acabado el tiempo de Navidad, pero todavía es Navidad. Y es importante que podamos acercarnos y disfrutar más y más profundamente todo lo que la Navidad trae para nosotros. El día de hoy en el Evangelio vamos a ver una parte del Evangelio cuando Jesús se acerca a ser bautizado. Y es que efectivamente, aunque el bautismo de Jesús no es cuando es bebé, y no estamos hablando del bautismo que Jesús da, sino el que él va a recibir de Juan el Bautista, ya lo recibió a los 33 años, a los 30 años, ya no era ningún jovencito, pero está dentro del misterio de que Dios viene a tomar nuestra naturaleza. Así como Dios se encarna y se hace humano como tú y como yo, en la persona de Jesús, con una libertad viene y va a asumir la culpa de nuestro pecado. Jesús no peca, pero él asume la culpa. Por eso cuando se acerca al bautismo de Juan, es el mismo Juan quien le dice: pero yo debería de ser bautizado por ti. No, Jesús dice: deja que cumplamos la ley. Él es el que va a venir a borrar el pecado y para eso va a venir y va a entrar completamente a nuestra realidad. No comete pecado, pero sí va a asumir la culpa de nuestro pecado para ya después Él destruir el pecado y sus consecuencias cuando Él llegue a la cruz. Pero sin entrar más detalle, y aunque no estoy en tiempo de Cuaresma, sino más bien de Navidad, y que es un tiempo todavía para disfrutar y alegrarnos de que Dios ha tomado la iniciativa en el amor hacia cada uno de nosotros, en este contexto de la Navidad, escuchemos este Evangelio, que seguramente hay mucho de lo cual podemos aprender. Y antes de leerlo, quiero decirte que hay 3 evangelios para el día de hoy. Así que posiblemente tu sacerdote vaya a escoger alguno de los otros 2. Pero yo quiero escoger este porque es el más claro y creo que es el que está más en sintonía con esto de la Navidad y de la iniciativa que Dios tiene para tomar nuestro lugar. Dice así: En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno a quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Hablamos del bautismo de Jesús, que ha de haber sido una experiencia muy bonita. Justamente hace unos días le contesté a alguien una pregunta interesante que me hacía sobre el conocimiento que Jesús debió de haber tenido de Juan, o Juan que debió de haber tenido de Jesús.
Posiblemente sí se hayan conocido antes de que Juan haya iniciado su predicación, pero por la radicalidad de Juan es posible que se haya distanciado de su familia. Es también muy posible que Jesús haya escuchado varias veces a Juan predicar hasta el punto que Jesús quiere ser bautizado por Juan. Ahora, hagamos una pausa, porque a veces entramos como que en esa pregunta. Si Jesús fue bautizado a los 30 años, cerca de los 30 años, ¿por qué hoy a nosotros se nos bautiza cuando somos unos bebés? Alguien pudiera decir, oye, pero ¿no sería mejor que dejaras crecer al niño y que él decida si se bautiza o no? La respuesta es no. Vamos despacio. El bautismo de nosotros es el bautizo que Jesús viene a darnos. Esta parte del Evangelio es el bautizo que Juan ofrecía en el desierto. Y el mismo Juan hace una diferencia entre el bautismo que él da, un bautismo de agua, que es un bautismo de conversión, es decir, un bautismo de propósito para cambiar. Pero Juan el Bautista dice que el bautismo que va a dar Jesús, que viene aquel que es más fuerte que él, aquel que os bautizará con espíritu y con fuego, o sea, hablando de Jesús, ese bautismo sí será completamente diferente porque marcará carácter en la persona. El bautismo de Juan era solamente de propósito, era más o menos como cuando predican y ahora hacen una oración donde vamos a hacer un propósito que vamos a cambiar. Bueno, en aquel entonces predicaban y los que quieran hacer el propósito de cambiar, vénganse para ser bautizados. Así era como más o menos Juan el Bautista, ¿verdad? Predicaba y su bautismo era un bautismo de propósito. El bautismo que seguramente tú y yo recibimos no fue un bautismo de propósito, marcó en nosotros un carácter indeleble en nuestra identidad como hijos de Dios. Asumimos un compromiso, fuimos sumergidos, por así decirlo, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y al salir del bautismo, cuando nos pusieron el agua en la cabeza, a partir de ese momento nosotros adquirimos la dignidad de ser hijos de Dios por los méritos de Jesús. Muy diferente al bautismo de Juan. Ahora, si quisiéramos comparar nuestro bautismo con algún momento en la vida de Jesús, pues yo creo que nuestro bautismo vendría a ser más o menos como la circuncisión que Jesús recibió. Jesús no fue circuncidado a los 30 años, ni a los 20 años, ni a los 15 años. Jesús fue circuncidado cuando era un bebé, a los 8 días después de haber sido nacido. Y la circuncisión de Jesús no era una circuncisión de propósito, realmente era una marca que recibía en la piel, era circuncidado. Recibía una marca en la piel, algo que quedaba marcado en su piel. Y era importante porque para los judíos era lo que los hacía ser el pueblo elegido. Ahora, ¿acaso Jesús podría después volver a ser circuncidado cuando ya tenga más uso de razón? ¿Cuántas veces se puede circuncidar un adulto, un varón? Pues nada más una. Entonces, en tal caso, nuestro bautismo vendría a ser semejante a la circuncisión. Ahora, alguien pudiera decir, ¿pero por qué bautizar cuando son bebés? ¿Que no es mejor que bautizarlos cuando sean adultos? Pues la respuesta es no, porque hay que entender lo que es el bautismo. A ver, pensando en Jesús, la circuncisión era el rito de iniciación para ser el pueblo de Dios. Para nosotros es el bautismo lo que hace que seamos hijos de Dios. Para los judíos, la circuncisión era todo lo que se tenía que hacer y ya son pueblo de Dios. No, tenían que también instruirse de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos, a la ley, de acuerdo a lo que los profetas enseñan. Se circuncida cuando es bebé y se adquiere el compromiso de enseñarle conforme va creciendo el niño. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Somos bautizados y qué? ¿Ya nos quedamos con los brazos cruzados? No, hay que enseñar al niño de acuerdo a la edad a que vaya creciendo en el conocimiento de Dios.
Si alguien pudiera decir, pero es que conviene todavía que ya cuando el niño sea grande, que él elija. Pues no, porque ¿qué tal si elige no conocer nada? Es como si tú dijeras, no, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela para que cuando él crezca, que él elija si quiere o no quiere estudiar. ¿Verdad que no? Yo le agradezco mucho a mis papás que no me hayan preguntado si yo quería ir o no a la escuela, porque seguramente en más de una ocasión yo no quería ir a la escuela y ellos me llevaron. Y hoy, gracias a Dios y a ellos, que puedo tener estudios. Ahora, ¿te imaginas que unos papás dijeran, yo no le voy a registrar a mi niño, yo no le voy a poner nombre, ¿verdad? Cuando él sea grande, que él quiera llamarse como él quiera. Oye, pues pobre niño, lo van a llamar de la peor forma. Pero en cambio, si tiene nombre, ya saben cómo dirigirse. Los papás toman decisiones para el bien de los niños, deseándoles lo mejor. Y el bautismo es precisamente eso. Lo bautizo para que sea hijo de Dios y con eso me comprometo, como dice el rito del bautismo, los papás y padrinos se comprometen en seguir educando al niño para que crezca en la fe. No es solamente ya. Ahora, a lo mejor ya tú como adulto, pues tú ya fuiste bautizado. Pero ahora tú como adulto tienes el compromiso de por ti mismo seguir instruyéndote de acuerdo a la palabra de Dios para crecer en esa experiencia y en esa identidad de ser hijo de Dios, ¿verdad? Jesús, cuando él se acerca a Juan para ser bautizado, él no va a pedir perdón por él mismo. Él no cometió ningún pecado, pero él se acerca precisamente para simbolizar en cierta forma que él va a pedir perdón por los que sí cometimos pecado. Y es ahí donde el bautismo nos va a borrar el pecado, no por mis méritos, sino por los méritos de él. Por eso, en este tiempo de Navidad que estamos recordando, celebrando y admirando el amor que Dios nos ha tenido, que se ha acercado a nosotros para salvarnos, deberíamos también de aprovechar y renovar nuestro bautismo, no volver a bautizarnos. No podemos ni volver a bautizarnos ni a quitarnos el bautismo, pero sí podemos vivirlo, porque hay muchas personas que viven como si no estuvieran bautizadas, y eso es muy triste. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy tu bautismo? Es importante que nosotros podamos vivir y hacer lo correcto, porque cada vez que crecemos en nuestra relación con Dios, cada vez que crecemos en nuestra dignidad de ser pueblo de Dios, de ser hijos de Dios, escuchamos que el cielo se abre y una voz pronuncia estas palabras: tú eres mi hijo amado. Cuidado con esto, porque alguien pudiera pensar, bueno, y si cometo pecado, entonces la voz se va a oír: ¿a ti no te amo? No. Aunque cometamos pecado, Dios nos ama igual. Por eso envió a su Hijo. Por eso Dios decidió encarnarse y morir por nosotros, porque nos ama aunque estemos en pecado. La diferencia es que si optamos por vivir en el pecado, nunca vamos a experimentar la vida, el amor que Dios nos tiene. En el momento en que deseamos vivir como hijos de Dios y que deseamos crecer y alimentarnos como hijos, en ese momento es cuando vamos a ser más conscientes de la realidad que Dios nos ama. Yo te hago esta pregunta. No sé cómo le digan en tu país, ropón o el pequeño vestidito que le ponen a los niños cuando van a ser bautizados, ese vestidito blanco o trajecito blanco. Si el día de hoy tú quisieras ponerte el ropón que usaste cuando fuiste bautizado, ¿te quedaría? Seguro que no. Ni siquiera en una mano. Es más, si tratas de ponértelo por la cabeza lo vas a romper. No te queda. Bueno, a veces de ese tamaño tenemos nuestra fe. Del mismo tamaño de cuando fuimos bautizados, unos bebés. Diría San Pablo: hoy, por la razón de edad que tienes, debieras ser maestro de la fe.
pero parece que todavía necesitas aprender los rudimentos de la fe, las bases de nuestra fe. No seamos necios y profundicemos más en la palabra de Dios, que al profundizar más en nuestra fe es como crecemos y disfrutamos la vida que Dios quiere darnos. Tú también eres hijo amado de Dios. Escúchalo, siéntelo, vívelo, créelo y actúa con esa dignidad de ser un hijo amado del Padre. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se acerca a cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De vez en cuando hay algunas modas que por ahí salen. Y hubo una moda en cierta época en donde decían que no era bueno ser vacunado. Que porque esa medicina, las medicinas de las vacunas traían muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos papás malamente tomaron la mala decisión de no vacunar a sus hijos, los cuales crecieron con muchos problemas. Una de las vacunas que muchos papás no le pusieron a sus hijos es la vacuna del polio. Y con mucha tristeza lo digo, conozco personas adultas que tienen parálisis porque se enfermaron de polio por no haber recibido la vacuna. Si tú conoces una de esas familias que el señor o la señora está todo paralítico, parapléjico, porque no recibió la vacuna de polio, seguramente esa persona hubiera preferido 1000 veces, 1,000,000 de veces, que sus papás hubieran tomado decisión por él y lo hubieran vacunado a tiempo. Hoy, tú y yo fuimos bautizados de pequeños. Afortunadamente fuimos bautizados. Pero hoy, tú y yo necesitamos crecer en la fe para no quedarnos diminutos o parapléjicos o paralíticos en nuestra vida cotidiana y no disfrutar al máximo la vida que Dios nos da como hijos de Dios. Dice San Pablo que la fe viene gracias a la palabra que escuchamos. Espero que sigas al pie el propósito que te pusiste en este año. Leer la Biblia, o por lo menos escucharla, pero leerla, hacerla tuya, alimentarte, es lo que puede hacer una gran diferencia entre vivir una vida mediocre y vivir una vida heroica. 20 minutos al día. Toma esos 20 minutos en serio y vas a ver una gran diferencia en tu vida. Que tengas un excelente día.